Hoy el tema maravilloso de hoy va a ser la segunda parte de Isaac, de la historia de Isaac. Esta historia se va a dividir en tres partes, todavía falta una interesante, sino que como la de hoy, que se empieza a entremezclar la historia de Abraham y ya hace la transición a que sea Isaac el protagonista. Vamos a ver cómo en la siguiente clase que tengamos en 8 días va a haber la transición entre Isaac y Jacob, pero pues se va a ver también un poco a Isaac. El día de hoy vamos a ver cómo en la historia del propósito que tiene Abraham de que haya una esposa idónea para Isaac, se levante el pueblo de Dios. Vamos a ver por qué la razón de ese sumo cuidado. Nosotros venimos precisamente de hablar y de tener todas las clases presentes, el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y hemos visto cómo en el pacto de gracia ya hemos abordado el pacto que Dios hace con Noé. Estos que nombro a continuación hacen parte del pacto de gracia. El pacto que Dios hizo con Noé y el pacto que hizo con Abraham, que es la circuncisión anda delante de mí y sé perfecto. En esa parte vamos de esta revelación maravillosa y progresiva. La semana pasada veíamos estos momentos como importantes en la vida de Abraham. ¿Cuáles? Veíamos cuando el Señor ratifica la promesa de que va a ser un hijo de Abraham el que le va a heredar. Él no tiene que heredar a su siervo ni a su sobrino, sino que será un hijo de parte de él. Pero también el Señor le habla puntualmente que no es un hijo nomás, que ahí fue la situación y el error tan tremendo que cometieron con Agar, sino que va a ser un hijo que va a tener con Sara. Abraham ve el cumplimiento ya cuando tiene 100 años del nacimiento de Isaac. Y también vemos cómo hay que tomar una decisión que es dolorosa para Abraham, pero que no pueden haber ambigüedades, ni pueden haber situaciones para nada que puedan confundir a través de quién es que se va a cumplir la promesa que Dios le ha hecho. Porque Ismael, aunque es un hijo que tuvo Abraham con Agar, es su primogénito. Entonces yo quiero que ustedes recuerden algo. Jacob tuvo 12 hijos y tuvo 12 hijos de 4 mujeres. 2 de ellas eran sus esposas y 2 de ellas eran sus siervas, sus concubinas. Pero se le da el mismo tratamiento a los 12 hijos. Se les da el mismo tratamiento a los 12 hijos porque los 12 eran hijos de Jacob. Y siempre tuvo la preponderancia Rubén, que era el mayor, era el primogénito, hasta que él mete la pata. No sé si ustedes sabían esto, pero lo vamos a ver con Jacob, con la historia de Jacob, que Rubén se acuesta con una de las siervas de Jacob, y por eso a él lo deshereda y lo depone del lugar de primogénito, y los derechos de autoridad, como bien sabemos, Dios se los otorga, ¿es a quién? Se los otorga a Judá. Cetro de gobierno es en Judá. Entonces, si nos damos cuenta, en la cultura oriental había una preponderancia con el primogénito. Por esa razón, se pronuncia, obviamente dirigida por Dios, se pronuncia Sara, le dice a Abraham que tiene que echar a Agar y a su hijo. O sea, no puede haber ningún vínculo. Ahora Dios también le hace promesas de bendición, de protección, de una gran nación a Ismael. Pero bueno, se levantan los ismaelitas, no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Es en Isaac que el Señor le levantará descendencia a Abraham, el pueblo de Dios. Vimos con detalle también la semana pasada acerca del sacrificio que pide Dios a Abraham y cómo en ese sacrificio vemos, en esa historia hermosa, vemos como, hermosa pero también a la vez difícil, ¿no? Vemos cómo hay una similitud entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo, aún en su muerte, su resurrección. Vemos un papel maravilloso que cumple Abraham como el padre e Isaac como el hijo, y vemos algo impresionante. Y con esa impresión que ustedes quedaron de la semana pasada, de cómo ver a través de esa historia, de eso que sucedió realmente, eso es un evento histórico, cómo a través de ese evento histórico se empiezan a revelar verdades acerca del Mesías, acerca del Salvador, del Redentor, de nuestro mediador. De hecho, en ese pasaje es donde se habla de que el Señor se va a proveer de un sacrificio perfecto, un sustituto, y es maravilloso. ¿Por qué quiero que resaltemos esa parte? Porque quiero que
que nos fijemos especialmente en esa, como en esa simbología, con esa tipología, porque hoy va a suceder algo maravilloso. Hoy la historia que vamos a ver el día de hoy es precisamente, como les decía, Isaac y cómo a partir de él se va a levantar el pueblo de Dios. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Isaac se empieza a cumplir efectivamente en Isaac. Pero Isaac no se puede casar con cualquier persona. Él no se puede casar con cualquier persona. Y vemos en esta historia maravillosa de Génesis capítulo 24, que es el texto que vamos a leer el día de hoy. Vamos a ver una comparación impresionante entre características y situaciones que le suceden a Rebeca, que es esta mujer que va a ser la esposa de Isaac, y la iglesia, mis hermanos. Esto va a ser impresionante, esto va a ser maravilloso. Una esposa para Isaac. Una esposa para Isaac. Yo sé que muchos de ustedes ya deben haber estudiado este texto. En algún momento les lo debieron haber leído. Es una historia maravillosa, pero siempre se ha enfocado más como en la parte romántica que en la parte tipológica y todo lo que esto representa. Entonces, esta oportunidad de tener esta clase es verdaderamente maravillosa. Es verdaderamente maravilloso. ¿Por qué hay que prestar especial atención con este tema? ¿Por qué hay que prestar especial atención en este tema? Ustedes ya conocen lo que sucedió en la historia. Nosotros en este escenario de teología bíblica hemos cogido desde el inicio de la creación. Hemos cogido desde Adán y Eva, de sus hijos, de Noé, la Torre de Babel, bueno, todo esto. Y vimos cómo en repetidas oportunidades se levantaban personas que buscaban a Dios, pero que de manera titilante terminaba esa generación mezclándose con los paganos, con los profanos, con los que no temían a Dios. Es el caso de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y más adelante es el caso de todos poniéndose de acuerdo para no hacer la voluntad de Dios, que era esparcirse por la tierra. Y es más, todos tienen el propósito de levantar un edificio tan alto que llegue a Dios, pretendiendo el cielo por las obras. Esto no va a suceder con Abraham. Esto no va a suceder. En ningún momento los descendientes de Abraham, en ningún momento los descendientes de Abraham pueden pasar por ese tiempo de crisis espiritual donde de alguna manera se mezclen, ¿no? Y ustedes van a ver eso de manera categórica. Y es algo que yo les voy a estar recordando todo el tiempo, porque obviamente van a haber momentos, van a haber personas descendientes, por ejemplo, de Isaac, que se metan con mujeres paganas, y por eso serán completamente sacados y no tenidos en cuenta en el linaje de Dios, como es el caso de Saúl. Pero también vamos a ver cómo es de importante que las personas de las que venga el Mesías no son personas perfectas, pero son personas temerosas de Dios. Son personas que creen, son personas de fe, son creyentes. El Mesías no podía venir de alguien que no fuera un creyente. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Es aquí donde brilla y tiene gran preponderancia esta maravillosa historia de Génesis capítulo 24. ¿Por qué? Dice Gálatas 3:16, yo en su momento se las leí en las dos versiones, lenguaje actual y Reina Valera, hoy lo voy a volver a hacer. Dice así: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. En la Reina Valera dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas de a su simiente. No dice y a las simientes, en plural, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí lo que tiene prioridad, prelación, no es levantar otra nación que sencillamente es especial a los ojos de Dios. Aquí no se está levantando otra nación de todas las naciones que hay en la tierra, sino que va a ser especial. No, se va a levantar una nación completamente distinta a las demás naciones de la tierra por ser el pueblo de Dios y porque ese pueblo se va a consagrar a Dios, y por eso el Señor va a tener sumo y meticuloso cuidado con el hecho de esta familia se va a caracterizar por personas que consagrarán su vida entera a Dios. Y a mí me gustaría de alguna manera recordar un poco lo que hablamos con Abraham. Génesis 12, 1 al 3 habla:
Y dijo el Señor a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición para todas las familias de la tierra. Esta promesa es impresionante. Miren lo que le tocó hacer a Abraham. A Abraham le tocó abandonar su tierra, su familia y su cultura para levantar su propia familia, que va a ser la familia de Dios, con una nueva cultura, porque va a ser una cultura teocéntrica, con una ley que va a girar en torno a Dios, y va a levantar una nación que va a ser conocida por la fe. Es algo impresionante. Ahora, ese Abraham representa de alguna manera y tipifica de alguna manera a nuestro Señor Jesucristo, quien abandona el cielo para ser el pueblo de Dios, para comenzar el pueblo de Dios. Porque yo quiero que hagamos ese paralelo. ¿Por qué los invito a que hagamos esta reflexión? Porque eso es lo que vamos a ver con Rebeca. Y Rebeca va a representar, como Abraham representó en su momento al Señor Jesucristo, en este pasaje Rebeca va a representar a la iglesia y cómo a la iglesia se le demanda lo mismo que se le demandó a Abraham. En este momento ya no representando al Señor Jesús, sino representando a la iglesia. Ustedes van a darse cuenta cómo se va a presentar toda esta situación y esta hermosa historia y cómo esta mujer sin ver nada, absolutamente nada, no conoce ni siquiera a Isaac, pero ella abandona su tierra, su parentela, la casa de su padre, para formar una nueva familia con un esposo que no conoce. Más adelante les voy a explicar esto, pero miren que las mujeres vinculadas con cada uno de estos patriarcas debía tener la misma fe de su esposo. En un momento dado, Abraham duda de que Isaac pueda nacer y se ríe. Luego la que duda es Sara, pero el Señor también confronta a Sara como confrontó a Abraham. En principio el Señor le cambia el nombre a Abraham por Abraham y a Saraí le cambia su nombre por Sara. Miren que es el mismo trabajo de Dios con el hombre y la mujer. La fe no puede ser prestada y la fe tampoco en el sentido expreso y puntual de la palabra, la fe no se hereda. La fe la produce es el Señor. Ahora, lo que sí heredamos es una tradición de temor de Dios donde el papá le enseña a los hijos, que era la seguridad que tenía Dios con Abraham, de que él le iba a enseñar a sus hijos. Ahora, algunos de esos hijos iban a tomar en serio esa palabra y otros no, como es el caso, por ejemplo, de Esaú y Jacob, como ambos hacían lo que bien les parecía, pero finalmente uno se rinde a los pies del Señor y otro sencillamente sigue su vida pagana, pero eso lo vamos a hablar más adelante. A lo que quería hacer referencia el día de hoy con este inicio, con esta pequeña introducción, es que Dios trabaja en ambas partes. Como trabajó con Abraham, trabajó en Sara. Y en este caso, como ha estado trabajando desde muy pequeño en Isaac, tenía que empezar a trabajar también en su esposa. Ni siquiera conoce a Isaac, pero ella va a salir por la fe de su casa. Va a salir por la fe de su casa. Y esto no es una fe ciega. De alguna manera, mis hermanos, creó mella. Y yo no sé si ustedes han de pronto reflexionado en esto, pero el hecho de que Abraham haya salido, porque Labán hace parte de la familia de Abraham. Labán es hijo de uno de los hermanos de Abraham. Ese es Labán. Entonces, de parte, sí, de la familia de ellos. Y me llama la atención esto, mis hermanos. Me llama poderosamente la atención esto. Y es que tal vez la salida de Abraham de Ur de los Caldeos, su primera estación en Harán, porque si nos vamos a dar cuenta, a este mensajero de Abraham lo van a enviar a un lugar en particular que ya vamos a leer. Y nos vamos a dar cuenta cómo esta gente fue de alguna manera impactada por la salida de Abraham muchos años atrás. Y de alguna manera Abraham es un punto de referencia. Abraham es una persona que sigue siendo muy importante para esa familia por el propósito que tuvo, aunque ninguno de ellos se fue detrás de él. Es una persona que tiene cierta importancia al interior pues, de esa familia en particular. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y repito,
las actitudes que va a tener Rebeca no son actitudes de una fe ciega. Ella debe haber tenido expectativas y ella debió definitivamente tener una expectativa de adorar al Dios de los cielos, al Dios verdadero, a partir de ese propósito que tal vez ella escuchó por tradición oral de ese tío lejano que un día partió siguiendo a Dios. Entonces esto es maravilloso, esto es maravilloso que lo podamos tener en cuenta para sumergirnos en esta historia maravillosa, para podernos sumergir en esta historia maravillosa. Me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver una esposa especial y vamos a ver que Isaac se casa con una mujer tomada de entre una sociedad pagana, así como Cristo está tomando esposa para sí de entre las naciones gentiles. También vamos a ver cómo esto representa de Abraham enviando a su damasceno Eliezer en una misión importante que es conseguirle esposa a su señor. Vamos a ver esto como un siervo especial. Y es Eliezer que fue enviado por Abraham con el encargo de buscarle esposa a Isaac, representará al Espíritu Santo que ha sido enviado por Dios el Padre a este mundo con la misión especial de proveerle una esposa mística al Señor Jesucristo. También vamos a ver este encuentro maravilloso y especial de Eliezer, que es el que vemos en la foto, en la imagen, con Rebeca, un encuentro providencial, un encuentro maravilloso. Pero también vamos a poder ver cómo eso que sucede allí tiene connotaciones maravillosas porque esta mujer que sale por la fe de su ciudad, de su nación, de su familia, se va a encontrar con una persona que no conoce, que se va a convertir en su esposo para toda la vida. Isaac no vio el rostro de Rebeca hasta después de haberla tomado por esposa. Esto es increíble y vamos a tener que hablar un poco de la cultura de Oriente para que ustedes entiendan esto que les estoy diciendo. La iglesia como esposa de Cristo no verá el rostro de su amado hasta que tenga lugar el encuentro de ella con el esposo celestial. Una bendición especial también veremos en la clase del día de hoy. Isaac fue el heredero de su padre y beneficiario de todos sus bienes, así como Cristo es el heredero de su padre, y por esa razón los redimidos somos coherederos con Cristo. ¿Y esto cómo lo vemos y por qué vamos a hablar de esto? Porque todo lo que era de Isaac y todo lo que le va a dejar su padre, porque capítulos más adelante muere Abraham. Cuando muere Abraham, ¿a quién le heredó todo? A su hijo Isaac. Y esa riqueza y esta abundancia, él la va a compartir con su esposa, obviamente, que representa a la iglesia. Y en esto podemos ver cómo somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, si se están dando cuenta, el tema del día de hoy es maravilloso, mis hermanos. Ya solo con este resumen me emociono de lo que vamos a ver al día de hoy. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces al criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua.
y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y a las hijas de varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, un momento, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Ahí un momentico, para ahí un momentico. Miren eso tan importante. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar aquí que Rebeca, y empiezan a hablar de quién es Rebeca, que había nacido a Betuel. ¿Quién es Betuel? Hijo de Milca. ¿Quién es Milca? Mujer de Nacor. ¿Quién es Nacor? Hermano de Abraham. Estamos hablando de la familia de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Continúa, verso 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová me ha bendecido mucho a mi amo y se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, y siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás una mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mí, hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente, y dije, Jehová Dios de mi señor, Abraham,
si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que el destino de Jehová para el hijo de mi señor. Antes de acabarse de hablar en mi corazón, he aquí que Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro, y encima de sí, y dijo, bebe, y también tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hija de Nacor, hija de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Finalmente dice verso 48, y me incliné y adoré y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declaradme, y si no, declarádmelo también, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablar de malo ni bueno. He aquí, Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y oro, y vestiduras, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. Y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre, espera a la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él le dijo, escuchen bien esto, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme, para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? O sea, ellos insistían en que ella se quedara 10 días con ellos. Y miren que es la misma actitud de obediencia inmediata de un Abraham cuando el Señor le dice que sacrifique a Isaac. Dice que de madrugada se levantó y fue. Miren la actitud tan maravillosa de Rebeca. ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Obediencia inmediata. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y poseas tus descendientes las puertas de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ven, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Verso 64, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Amén y amén. Mis hermanos, qué historia tan impresionante. O sea, esta historia es impresionante, y me parece triste, mis hermanos, que muchas veces en muchos lugares y en muchas iglesias han enfocado ese texto exclusivamente. Yo no digo que todos, pero yo, por ejemplo, estuve en una iglesia 14, casi 15 años, donde ese texto exclusivamente era para el área sentimental de las personas. Obviamente una mala práctica de interpretación bíblica, donde toda la interpretación de la Biblia giraba en torno a los seres humanos y no en torno a Dios. Y pues obviamente 1 más 1 es 2. Si habla de cómo se cuadraron, de hecho, cómo se casaron Isaac y Rebeca, pues lo más obvio era pasarlo de una vez a la aplicación sin detenerse a saber qué significaba este texto.
y pues por esa razón era un texto por excelencia que se usaba sencillamente para las relaciones sentimentales entre cristianos. Mis hermanos, tengo que decir categóricamente que ese no es el propósito de este pasaje. El capítulo 24 de Génesis nunca ha tenido el propósito de cómo conseguir novia. Ese no ha sido el propósito de este pasaje. Hoy vamos a volver al propósito verdadero y genuino de este texto. Y vamos a comenzar, mis hermanos. En un principio yo quiero que meditemos en lo que acabamos de leer. Abraham está convencido de que la esposa para su hijo, y eso viene de Dios precisamente, la esposa para su hijo no puede ser una inconversa. Entonces no va a salir de Canaán, donde habita él. Tiene que salir de su casa. Ahora dice que estas personas, que describen con detalle quiénes son, ¿viven en dónde? Viven en Mesopotamia, en un lugar llamado Nacor. Es allí donde viven. Allí es a donde llega providencialmente este siervo, este damaseno llamado Eliezer, que ha sido como el mayordomo de Abraham y que le ha servido muy fielmente. Entonces, debemos tener todos estos detalles como presentes. Él le hace una propuesta a esta mujer, y esta mujer, muy sujeta a su familia, dice: tenemos que ir a mi casa y preguntar. En la casa no ven ningún problema, creen que viene de parte de Dios esta situación. Para ellos es una honra que su hija pueda emparentar con Abraham, maravilloso. Pero aún es tanta la premura, tiene que ser tan inmediata la salida, que demanda de esta mujer. Cuando ella llega, ve a Isaac, y cuando ve a Isaac, dice que ella se tapa el rostro con el velo, lo acabamos de leer. Y Isaac, ahora ella sabe quién es Isaac, el siervo ya le ha dicho: él es el hijo de mi señor, él es Isaac, con el que tú te vas a emparentar, con el que te vas a casar. Y ella va y se encuentra con Isaac. Isaac la toma, la lleva a la tienda de su madre, que recién ha fallecido. Sara había fallecido hace poco. La entra a la tienda de su madre, y allí tienen su primera noche de bodas. Y aquí es donde yo tengo que aclarar algo. Los matrimonios en aquella época eran diferentes a como son el día de hoy. Al día de hoy se pone un anillo, se firma un papel, hay unos testigos, como que hay compromisos, votos matrimoniales que se hacen delante de una autoridad eclesiástica. El matrimonio en la antigüedad, ¿qué lo sellaba? El matrimonio en la antigüedad no lo sellaba ni un papel, ni una argolla, ni tampoco una autoridad eclesiástica. Lo que cerraba el compromiso matrimonial, quiero hablarles por ejemplo de Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 vemos cómo se desposa José con María, y ese término desposarse no significa casarse. Desposarse era el compromiso previo al matrimonio. Y lo tremendo del asunto era que la familia y van a darse cuenta que es igual a lo que está pasando en Génesis 24. La familia de José se ponía de acuerdo con la familia de María, y miren eso tan interesante, porque esto es muy interesante. La cuestión era que se ponían de acuerdo las dos familias, pero ellos todavía no iban a convivir, ni se iban a vivir juntos. El hombre tenía un año para levantar una casa, llenarla de enseres y demostrar que podía mantener a su mujer. Durante ese año, ellos no iban a tener un contacto especial, que la manito, que el besito, nada. Estaban desposados, es decir, se habían comprometido el uno con el otro, pero no tenían vida matrimonial, ni tenían un comportamiento especial el uno con el otro. Esto es interesante. Y esta es la contradicción de cómo este pasaje se ha contradecido en su aplicación en la iglesia contemporánea, que no lo ha sabido explicar. La palabra noviazgo ¿aparece en la escritura? Sí, sí aparece. Pero ¿saben cuándo era que se le llamaba al esposo novio y a la esposa novia? Se llamaba solamente novio y novio. Novio y novia solo se llamaba en el día de la boda. De resto eran desposados. Eran desposados. Ese día en que se encontraban el novio y la novia, la unión, lo que sellaba esa relación era la relación sexual. Eso era lo que sellaba. Por eso cuando se dice que Dios casó a Adán y Eva, fue cuando Dios crea a Eva y le dice a Abraham: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Ese verso está hablando de la relación íntima y sexual, la unión sexual. Se unirán y serán una sola carne, es la representación más explícita de las escrituras para hablar de la relación sexual. Ese es el matrimonio bíblico. Ese es el matrimonio. Ahora, con eso que estoy diciendo, no estoy invalidando todo lo que hacemos al día de hoy. No, para nada, no lo estoy invalidando. Sencillamente estoy contextualizando lo que sucedía en esa época. Lo que sucedía en esa época. Ahora, ¿por qué se los contextualizo? Se los contextualizo, bueno, por eso fue tan grave que durante ese año de estar desposados, donde José sencillamente estaba trabajando por edificar una casa y por cumplir como con las exigencias culturales, ese año también era un año donde el marido como que tenía una dote adecuada para poder dar en compensación a la familia de la novia, porque cuando se casaba la mujer, en la casa era como si se perdiera un familiar, o sea, era algo así. Y por eso la dote lo que hacía era tratar de compensar el dolor de la familia, que era una mezcla entre dolor y alegría, porque había una alegría enorme porque iba a levantarse una nueva familia, y era la extensión de esa familia anterior, pero era una familia completa aparte, como lo dice la escritura en Génesis. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, haciendo una nueva familia. Hay una alegría porque eso va a suceder, pero también hay una profunda tristeza, porque debe haber una desvinculación de su casa paterna para esta mujer levantar su propia casa. Entonces el hombre tenía ese tiempo no solo para levantar la casa donde iba a llevar a esta mujer a vivir, sino que también era un dolor profundo y por eso hay una compensación. Y por eso se le daba al hombre tiempo de un año para poder tener un dinero suficiente para dar una dote. Él no estaba comprando a la mujer, para nada, no lo veamos de esa manera, porque en esto confluía la voluntad de las dos partes y confluía el acuerdo de las dos familias. Mas no quiere decir que era una compra y una venta, no, para nada. De hecho, era con mucho respeto que el varón daba esa dote, como tratando de compensar lo que para él, la familia de la novia era un dolor, pero que para él era una completa alegría tener a su esposa. Esto no sucede en el caso de Isaac. Y por eso es tan delicada la cuestión, porque en ese año que se le da a José para hacer esta labor, es que María resulta embarazada. Y es por esa razón que José quiere abandonarla en secreto, porque él está completamente seguro que no le ha tocado un pelo, porque era incorrecto que en el tiempo de estar desposados ellos tuviesen relaciones, se tomaran de la mano, se dieran besos, no, para nada. Vuelvo y repito, no era un tiempo para ellos comportarse de manera especial, no. Ellos estaban comprometidos el uno con el otro, pero todavía no eran esposos. Era algo que se trataba con mucha seriedad en aquella época y que ojalá se volviera a tratar con el mismo respeto al día de hoy. Por eso les explico con sumo detalle por qué. Porque encontramos a una Rebeca que toma la decisión, sale de su casa y cuando ve a Isaac, ella se cubre el rostro con el velo. Y lo tremendo del asunto, quiero hablarles algo de la noche de bodas. En la noche de bodas, la mujer estaba realmente desnuda delante de su esposo, no cuando se quitaba toda la ropa, sino cuando después de estar ya desnuda delante de su pareja, ella se levantaba el velo y permitía que su esposo viera su rostro. Miren eso tan tremendo. Las prostitutas de la época que vendían su cuerpo, ellas vendían su cuerpo, tenían relaciones con las personas, podían estar desnudos delante del hombre, pero nunca se quitaban el velo. Nunca se quitaban el velo. Porque realmente no desnudaban su alma delante de ese señor que había comprado un tiempo con ellas, pero que realmente no tenía su corazón. O sea, una cosa tan profunda era esta de la noche de bodas, y hago esta aclaración porque es importante dentro del pasaje que entendamos culturalmente todo lo que significa, todas las implicaciones que tiene esto, porque Rebeca tan pronto ve a Isaac, ella se cubre el rostro con su velo para cumplir con todos los requerimientos y hacer perfectamente como se debe hacer esa ceremonia. Inmediatamente él no tiene que esperar todo ese tiempo, él tiene muchas posesiones, ella tiene dónde llegar, una cosa impresionante por quien representa a Isaac en ese pasaje. Y lo tremendo del asunto es que él sencillamente la toma de la mano y la lleva a la tienda y la toma por mujer. ¿Eso qué significa? En aquella época, cuando alguien decidía tomar por mujer, era lo serio que era tener una noche de intimidad con ella, porque era la mujer que había elegido para toda
su vida, para toda su vida. Teniendo esos aspectos culturales en cuenta, entremos al estudio propiamente dicho. No se da en Génesis 24 el nombre del viejo siervo de Abraham. La palabra hebrea saquem, traducida anciano, no se refiere a su edad, sino a la dignidad de su cargo. No creemos que haya sido un hombre muy viejo, pero era al interior de la casa de Abraham una persona con mucho, o sea, con una fidelidad tan tremenda a Abraham, era tan fiel como siervo, que él le pudo delegar esta labor tan importante. Era un siervo que al parecer tenía a cargo grandes tareas de importancia al interior de todas las posesiones de Abraham, y pues por eso él le da esta importante labor. Ahora, la referencia de Génesis 15, 2 al 3, donde Dios le dice que hará de él una nación grande, y él tristemente, Abraham, le dice a Dios, no, pero yo no tengo hijos, acuérdense lo que ya hemos hablado, y a mí sencillamente me va a heredar mi siervo, Eliezer el Damaseno, es decir, natural de Damasco. Nosotros unimos esos dos versos para poder decir que este siervo, a quien le pide Abraham que vaya y le busque mujer a su hijo, es Eliezer. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo más natural, creemos que es así. Debido a los muchos años que llevaba al servicio de Abraham, había llegado a ser el hombre de confianza del patriarca, su mayordomo o administrador de sus bienes, pues el criado más antiguo de la casa era el que manejaba todas las posesiones del amo a quien servía. O sea, era una persona completamente fiel. Ahora, Eliezer fue enviado por Abraham con el encargo de buscar una esposa para Isaac, como lo hemos leído. El criado de Abraham estaba ansioso de servir a su señor, y bajo la dirección de Dios, porque ustedes se dan cuenta en la historia, él dice, ojalá Dios prospere mi camino. O sea, es una cosa impresionante. Es un acto de fe lo que ellos están haciendo. Ir a un lugar donde él no conoce a nadie, hacer una propuesta como esta de abandonar su familia y que esto prospere. O sea, esto, vemos aquí una mezcla de la providencia de Dios, pero también de que el Señor mueva los corazones de quienes deben moverlo. Este siervo cumplió la misión de su amo que le había sido encomendada. Notemos entonces que el siervo del patriarca presentó a Rebeca y a su familia muestras de lo que había contado acerca de la riqueza de su señor, pues les obsequia joyas, zarcillos, pulseras, aretes. Eliezer, cuyo nombre hebreo significa Dios es mi ayuda, viene a ser entonces emblema o símbolo del Espíritu Santo, aquel que envía el Padre, aquel que envía el Padre. Es una cosa maravillosa, es una cosa impresionante. No, uno aquí con la explicación que vamos a tener el día de hoy, nos vamos a ver cómo se había limitado y se había subestimado este texto las personas que le habían dado lamentablemente esta explicación de que era el noviazgo. El Espíritu Santo ha sido enviado por Dios a este mundo con la misión especial de llamar a las almas a la fe en Cristo y proveer así una esposa mística para el Señor Jesús. Eso lo podemos ver en Juan 14, de 16 al 17, y en el capítulo 16 del verso 13 al 15. Es para este propósito que Él está ahora reuniendo a la iglesia, para reunirlos con su novio, que es Cristo. Recordemos que uno de los nombres dados al Espíritu Santo es Paracletos, término griego que significa uno llamado al lado del otro para ser su ayudador. Juan 14, 16. La intención del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, no llamar la atención sobre sí mismo. De la misma manera que vemos cómo Eliezer habla con la doncella en todo tiempo acerca del hijo de Abraham, no de él mismo, acerca del hijo de Abraham. Mira, yo vengo en nombre de mi Señor que está buscando esposa para su hijo, sin que mencione su nombre en todo el capítulo 24. Esto es impresionante, que en el capítulo 24 no aparezca el nombre del siervo, que no aparezca el nombre Eliezer, tiene una razón de ser. Esa es la misma manera en que trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se quiere llevar el crédito de nada. El Espíritu Santo sencillamente se enfoca en exaltar al Hijo, y esto es maravilloso. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad.
de la familia divina, que otorga dones a la iglesia para servir eficazmente. Cuando vemos a Eliezer dándole regalos a Rebeca, podemos ver como una similitud, un tipo, un símbolo del Espíritu Santo repartiendo dones, como dice Pablo en 1 Corintios 12, repartiendo como Él quiere. Así como Eliezer ofreció dones a Rebeca de los bienes de Abraham, el Espíritu Santo le da regalos, dones a los miembros de la iglesia para la edificación de la misma iglesia. Ahora, esto es un encuentro especial. El futuro encuentro de la iglesia con su Señor, y cuando me refiero al encuentro, no solo me estoy refiriendo al encuentro en particular de Eliezer con la mujer, porque eso fue el medio. El clímax de la historia, ¿cuándo es? Yo sé que todo lo que se leyó en la historia es maravilloso, todo es impresionante, nos alegramos y ver esta simbología es maravilloso. Pero ¿cuál es el momento climático de esta historia? Cuando Rebeca se encuentra con Isaac y la toma por mujer. De ellos dos, que ahora son uno, porque la historia termina siendo ellos uno. De ellos se va a levantar una cosa impresionante, porque Jacob, uno de sus hijos, es el que va a levantar las 12 tribus de Israel. Esta historia está tan conectada, tan compenetrada, que a veces me he tentado a adelantar cosas, pero bueno, sigamos enfocados en lo que estamos hablando el día de hoy. El futuro encuentro de la iglesia con su Señor, cuando estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, las bodas del Cordero, que se cumplirán cuando se manifieste la segunda venida de Cristo, constituye un poderoso incentivo para una vida cristiana consecuente. Mis hermanos, si algo nos debe motivar a nosotros vivir en santidad, si algo nos debe motivar a nosotros para hacer las cosas bien, ya que somos salvos, porque nosotros no nos salvamos por hacer las cosas bien, nos salvamos por gracia. Pero se debe haber un incentivo en perseverar en vivir una vida santa y piadosa, debe ser precisamente ese momento maravilloso que vamos a tener de asistir a las bodas del Cordero, de la segunda venida de Cristo, de ver la gloria de Dios y vivir en ella por los siglos de los siglos. Amén, mis hermanos. El glorioso retorno de Cristo, que la iglesia debe esperar y anhelar ardientemente, será el gran acontecimiento que habrá de eclipsar a todos los demás. Miren, en la vida de Rebeca, al tomar la decisión de irse de su casa para ir y conocer a su Señor y casarse con él y vivir toda su vida con él, con Isaac, en ese momento cuando ella toma la decisión, Isaac se convirtió en su prioridad y todo pasó a un segundo plano. Y cuando hablamos de todo, hablamos de su papá, de su mamá, de su familia, de su tierra, de su parentela, de su cultura, todo. Es que recordemos que esta mujer es una mujer pagana, es una mujer que no tiene la consagración que tiene una Sara, que tiene un Abraham. Ahora, pertenece a la familia de Abraham, está siendo sacada de allá para consagrarla y ser presentada sin mancha y sin arruga delante de su Señor. Una cosa impresionante. Entonces, así como su prioridad de ahí en adelante de ser la esposa de Isaac eclipsó todas sus otras relaciones, de igual manera, por eso el Señor dice, el que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. El amor de Dios eclipsa, el amor a nuestro Señor Jesucristo eclipsa todas las otras clases de amor. Y cuando hablo de que las eclipsa, no quiere decir que ya no amamos a nuestra familia. Claro que las amamos. Nosotros tenemos los esposos que amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. O sea, sí los amamos. Seguimos honrando a nuestros padres. Amamos a nuestros hijos. Pero cuando hablo de eclipsar, hablamos de que el amor principal en nuestra vida no son ellos. El amor principal en nuestra vida, nuestro primer amor es ¿quién? Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Isaac no vio el rostro de Rebeca hasta después de haberla tomado por esposa. Rebeca se cubrió el rostro con un velo. El velo era un símbolo de compromiso matrimonial. Según las antiguas costumbres orientales, aún vigentes entre beduinos en el mundo islámico, el velo no ha de quitarse hasta después del casamiento, por lo que el novio no puede ver a la novia hasta haberse unido a ella en matrimonio. Esto es impresionante.
Por eso es tan irregular, mis hermanos. Por eso es tan irregular el matrimonio de Jacob, por ejemplo, con Lea. ¿Sí me entienden? O sea, quedó tan borracho y tan hincho este hombre que no darse cuenta de que era ella, impresionante. Ahora, estas son unas comillas que hago, ¿no? Aclarando aquí. Esto es maravilloso, que se pueda hablar de que el momento de mayor intimidad en la noche de bodas, no es ni siquiera cuando se llega sexualmente el varón a la mujer, porque acuérdense que la unión sexual es la unión matrimonial. Ni siquiera el momento de mayor intimidad es cuando tienen relaciones, sino cuando por primera vez en esa noche, luego de tener relaciones y ya ser una sola carne, ya están casados, la esposa se quita el velo y le diga a su marido, esta soy yo. ¡Ah! Impresionante, mis hermanos. Esto, solamente de explicárselos, o sea, lo misterioso, lo maravilloso, lo íntimo, que es ese momento, una cosa impresionante, mis hermanos, como lo presenta las Escrituras. Y el Señor nos habla que lo mismo sucede. Isaac no vio el rostro de Rebeca hasta después de haberla tomado por esposa. Y ahí sí podía decir, y lo que usualmente decían al quitarse el velo era, ahora sí me conoces. Y ustedes saben que el término conocer significa en las Escrituras relación íntima, ¿cierto? Relación íntima. Por eso yo tocaba y traía, algunos dirán que es como de mal gusto tocar ese tema con algo tan lindo y maravilloso. Pero no, lo toco es para que nos demos cuenta. Una mujer que vendía su cuerpo estaba con esa persona, pero esa persona realmente no la conocía. Ella no se daba a conocer. Eso es lo que hace la esposa, la novia en la noche de bodas, cuando ya es la esposa de aquel desposado, de aquel comprometido, cuando se quita el velo le dice, mira, ahora sí me conoces y yo te conozco. Una cosa impresionante. Ese es el nivel de comunión que deben tener realmente unos esposos y es el nivel de comunión al que el Señor nos quiere llevar con nosotros y Dios. Cuando el Señor dice a los que antes conoció, se refiere a eso. Nosotros podemos ver cuando el apóstol Pablo dice, nosotros entrando a lo secreto de Dios y viendo a cara descubierta el rostro de Dios como un espejo, somos transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria. El apóstol Pablo está usando en este texto una comparación directa con la noche de bodas. Dice, a cara descubierta viendo la gloria de Dios, quitándonos el velo, el Señor dejándose conocer y conociéndonos obviamente completamente a nosotros, que Él nos conoce. Como dice el apóstol Pablo también, no se trata de que nosotros lo conozcamos a Él, sino que Él nos conoce a nosotros. Una cosa maravillosa, una cosa maravillosa. La iglesia como esposa de Cristo no verá el rostro de su amado hasta que tenga lugar el encuentro con ella, con el esposo celestial, en el momento de consumarse las bodas del Cordero. Mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos visto ya a Cristo físicamente? Ninguno. Pero la Biblia dice que nosotros en la gloria, al consumarse las bodas del Cordero, veremos el rostro de Dios. Una cosa impresionante, una cosa maravillosa. Ahora, mis hermanos, tenemos que recordar eventos anteriores. Dios había ratificado su promesa a Abraham y por primera vez promete con juramento. En Génesis capítulo 22, verso 15 al 18, Él jura. Esta es la única ocasión en la que Dios jura en su relación con los patriarcas, lo que indica la gran importancia del evento. Fue Dios quien, como el Elohim, que significa el Altísimo, habló la primera vez, pero ahora por segunda vez, como el ángel de Jehová, en el verso 15, el Cristo preencarnado, vemos aquí que el ser a quien se llamaba el ángel de Jehová es nombrado Jehová en el verso 16, siendo identificado con Dios mismo. Aquí estamos hablando no de Génesis 24, estamos hablando de Génesis 22 cuando iban a sacrificar a Isaac. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque el Señor había prometido que de Isaac iba a levantar una descendencia. Y lo había prometido y había jurado. Ahora, era imposible levantar una descendencia si él no estaba casado.
Por eso es tan importante, mis hermanos, que él se casara con la persona idónea, con la mujer idónea, con la persona adecuada, con una mujer que también fuera una creyente. Ahora, ¿por qué hago esta reflexión y esta aseveración? Es que no fue cualquiera el que juró, fue Dios jurando. La segunda persona de la Trinidad, cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, se está refiriendo a una teofanía, una aparición de la segunda persona de la Trinidad. Tengo que aclarar esto. Es importante que tengamos en cuenta que siempre que se habla de teofanías y de apariciones, escúchenme bien, se cree que siempre esas teofanías son la segunda persona de la Trinidad. Entonces esto es importante. No cualquiera estaba jurándole a Abraham en ese altar donde casi él sacrifica a su hijo, sino que el que está jurando es Dios. Y eso sucedió solo una vez en todas las épocas de los patriarcas. Era algo importantísimo. Ahora, esta ratificación de la promesa divina fue hecha como resultado de un acto de obediencia por parte de Abraham. Obedecer es hallar una nueva seguridad. De ahí la confirmación de la promesa. Y notemos que los efectos serían universales, porque Dios no es un Dios local. La obediencia de Abraham afectó a todas las naciones de la tierra. Asimismo, la promesa con juramento es reiterada nuevamente en Isaac, Génesis verso 26, el verso 1 al 6, la misma promesa que Abraham había recibido y que ha cumplido ampliamente tanto en el sentido literal como espiritual, la prosperidad material de Abraham, sus cuantiosas riquezas adquiridas a lo largo de su vida, que constituían un valioso patrimonio para Isaac. Todo ello formaba parte de la bendición especial de Dios. Las mismas promesas que Dios hizo a Abraham, ahora se les están dando a Isaac, que será el que continuará esta carrera de relevos en el cumplimiento de levantar el pueblo de Dios. Y mis hermanos, finalizo esta noche diciendo esto. Isaac fue el heredero de su padre y beneficiario de todos sus bienes, así como Cristo es el heredero de su padre. Y por esta razón, como Isaac representa a Cristo y Cristo ha heredado todo de su Padre Celestial, Rebeca, al representar a la iglesia, habla de que ella iba a ser bendecida de esa herencia de Isaac por ser su esposa, por ser su esposa. Bueno, los redimidos son coherederos juntamente con Cristo, mis hermanos.